Pero yo oren también, por favor. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Esta palabra el Señor me ha hablado de manera especial. Siempre que comparte una palabra, el Señor le habla. O a veces con desespero le pides al Espíritu Santo que te diga algo, que te guíe, para que no sean tus palabras, que sean las palabras del Señor que pueden ayudar al que te está escuchando. El que predica no tiene un afán de protagonismo, el que predica tiene que tener el anhelo de compartir cosas que al que escucha, si no todo, una parte le pueda llegar al corazón y al espíritu, le pueda hacer cambiar, le pueda dar una solución a un problema. La palabra es tan rica y tan poderosa que una palabra, una frase, cualquier cosa basta a veces para cambiar muchas cosas. Dice así la palabra del Señor. ¿Tienen ustedes ya esto? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tremendo, ¿verdad? Qué potencia, qué poder que tienen estas palabras. He titulado esta palabra La paradoja de la fe. Por paradoja tenemos que entender que paradoja es aquello que una frase, una idea, que contiene contradicciones. Es paradójico, decimos, paradójico, que es contradicciones, pero que a la vez la paradoja encierra o contiene una gran verdad. Esto es paradoja. Cuando hay algo que parece que se contradice, pero al mismo tiempo contiene una gran verdad. Pensaba en Stephen Hawking, de refresco la memoria, este científico y matemático, astrofísico, que estuvo 50 años en una silla de ruedas. Al final ya solamente tenía movimiento en la boca y con eso dirigía el ordenador y la silla que le conducía. Este hombre que no era creyente, que era ateo, esa es la paradoja. Este hombre formuló una teoría que la consiguió un premio Nobel, en la que él, con sus estudios y sus fórmulas, demostró que el universo había tenido un comienzo, que había habido un principio, y era ateo. Y también demostró, y está demostrado en sus estudios, que por la expansión que tiene, está claro que se acabará. No sabemos cuándo, porque él demostró con unas fórmulas matemáticas que tuvo un comienzo y que tendrá un final. Y era ateo. Y de alguna manera estaba reconociendo la grandeza de un creador, en el que él, no lo sé si en el último momento Dios se ha apiadado de él, ya ha fallecido, pero en el que él no creía. Qué paradójico, ¿verdad? Eso es la paradoja. Y la fe cristiana está llena de paradojas, pero no lo son para aquellos que hemos recibido a Cristo. Entonces ya se desvelan muchas cosas y el Señor nos va mostrando otras poco a poco. En cambio, cuando hemos aceptado al Señor y el Espíritu Santo con su luz nos va revelando muchas cosas. Ya no hay paradoja, hay convicción, hay certeza.
pero para el mundo sí que son para alojar la fe. Tenemos que ser conscientes de ello y respetuosos, que para el mundo muchas cosas de las que nosotros damos por ciertas, que sabemos que lo son, que las creemos y que las vivimos, para el mundo no es así, hasta que el Señor les toca. Y es bueno respetar esto, ¿no? Y que esto no sea un muro, que esto no sea una barrera, que tendamos puentes al que no cree. Tendámosle puente al que no cree, ¿no? No rompamos, a veces los cristianos evangélicos creamos una especie de grupos y somos los más buenos del mundo, somos los más mejores y los demás, no, la gente es buena también, aunque no sea cristiana, la gente es buena y tiene valores, ¿no? Pero no ha conocido a Cristo. Claro, ustedes dirán que es un detalle muy importante, por supuesto, fundamental. Juan quiere resaltar de ahí sus cartas. Ustedes saben que las cartas de Juan, no las de Pablo y otros apóstoles, las cartas de Juan eran, se dice, cartas generales. Él las escribía para que fueran repartidas en todas las iglesias de todo lugar, ¿no? Que se expandieran por todos los lugares a donde había llegado el Evangelio. Porque peligros grandes se cernían sobre el Evangelio, sobre la iglesia. Hoy también. No ha cambiado nada, han pasado 2000 años, más de 2000 años y seguimos teniendo la misma situación. Y lo que Juan quiere resaltar es la importancia de que crean que Jesús es el Cristo. Podemos decir que de todos lo son, pero Juan era el más cristocéntrico, porque todo se resume y se centra en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás, según qué cosas, son secundarias y no son importantes. Cristo es el centro, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Señor. Cuando tenemos esta convicción y somos capaces de planteárselo al mundo con un corazón sincero y con un espíritu enardecido de que Cristo es el Señor. Y Juan estaba muy preocupado por todo lo que se acercaba y se cernía y quería contaminar a la iglesia. Y las cartas son respuesta a estos. Y si se fijan, todas las cartas de Juan solo hablan de Cristo como Dios, Hijo de Dios y Señor, de la obediencia y del amor. Podríamos resumirlo en una frase. Las cartas de Juan se convierten en Cristo es el Señor, Cristo es el único mediador, Cristo es amor y Cristo es el que nos ha acercado al Padre. Podríamos resumirlo en una frase, porque a Juan le preocupaba estas situaciones. Hay versículos que te hacen sonreír. No es malo sonreír con las cosas de la Biblia, no es lo mismo que reírse de la Biblia, es distinto. Lo digo porque en Hechos, a mí hay unos versículos que siempre me hacen sonreír. ¿Recuerdan cuando Pablo es presentado ante Agripa y Agripa le dice en el capítulo 26, versículo 27, ¿crees, le dice Pablo, oh rey Agripa, a los profetas? Era una pregunta retórica, porque era judío, Agripa era judío, claro que conocía a los profetas. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. No espera su respuesta, porque probablemente no hubiera confesado que creía, porque él representaba al poder romano. Yo sé que crees. Entonces, eso es lo que me hace sonreír, porque mucha gente seguro que te ha contestado de esta misma manera, con palabras o con hechos. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Eso pasa, seguro que te ha pasado, hermano, hablar con alguien que te escucha, pero casi dice, bueno, déjame, si es mallorquín te dirá, bueno, déjame estar, déjame, no me compliques la vida, que ya la vida ya está suficientemente complicado, para que tú ahora me vengas con la fe en Cristo, ¿no? A veces es una defensa, mira, que paradójico, ¿no? Defenderse de Cristo. Sí, hay personas que se defienden de Cristo. No se asombren, porque aceptar a Cristo, oye, es una gran responsabilidad. No es un juego de niños, aunque los niños también lo puedan recibir. El aceptar a Cristo, oye, implica algo importante y trascendental en tu vida. Y si eres adulto y conoces la cultura, aunque sea católica, sabes que entrarás en una situación, en una relación que deberás comportarte de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces las personas contestan como Agripa, por poco, déjame, no me hables de... Yo tengo una prima que es católica, practicante, y un dato, yo también soy católico, no les quiero escandalizar.
les explico el matiz. Yo me bauticé y según las normas de la Iglesia Católica, para dejar de ser católico tienes que abjurar. Tienes que ir al obispado, en donde están los libros de todos los que se han hecho, están todos escritos. Y tienes que decir, oiga, quiero que me borren, que ya no estoy en este libro. Por lo tanto, no sé si esto les preocupa, el que ha sido bautizado oficialmente sigue siendo católico. Yo a veces bromeo y digo, yo soy católico, apostólico y mallorquín. Porque no nací en Roma. Por lo tanto, yo soy católico, apostólico y mallorquín. No miento, ¿verdad? El Evangelio es universal, los apóstoles son importantes, evidentemente, y soy mallorquín. Yo digo, soy parmesano, para no andar en matices, pero... Dios es trino, y 3 son los testigos que dan testimonio de Jesús en este pasaje. Sebastián, cuando tenga que acabar, lo dices. Me extiendo mucho. Yo, los pastores me temen porque saben que me extiendo mucho. Pero quiero leerles unos versículos en 1 Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué sabiduría que hay en estos versículos, ¿verdad? Cómo describen la realidad del hombre, la realidad de la sociedad, la realidad de los hombres y de las mujeres que tienen que enfrentarse a veces a ese llamado, a ese toque. Porque Cristo llama a aquellos que quiere, a los que ha elegido. Y los que respondemos sabemos que hay un paso decisivo en nuestra vida. Y muchos no quieren dar este paso y esperan o quizá no lo den nunca. Ante los ojos del mundo, nuestra fe es locura. No se extrañen si el mundo lo piensa, no le den importancia, ya lo hacían, lo harán siempre. Pero es la base de la victoria sobre el mal. El mal no ganará la partida. La luz vencerá. Cristo lo ha dicho, Dios Padre lo ha dicho y el Espíritu Santo. El mal no ganará la victoria, pero sí que gana batallas. No seamos ilusos. Hay que distinguir entre la guerra final y la batalla final y las escaramuzas. Escaramuzas del mal contra el hombre, contra el mundo, seguirá habiendo, pero no ganará la batalla. La ganará Dios, porque el reino ya se ha acercado y volverá a Cristo a recoger a su iglesia, no sabemos cuándo. Pero el mal, ahí está el mal. No tenemos que ser ingenuos y decir que el mal no existe. El mal existe, el pecado, el demonio están allí, pero el bien es mucho más poderoso y la sangre de Cristo tiene todo el poder para combatir todo aquello que el enemigo quiere para destruir a su iglesia y destruir a sus hijos de sus hijas. Eso nos tiene que dar tranquilidad. Tenemos que ser conscientes de que luchamos y lucharemos, pero de que venceremos. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza y nos tiene que dar ese anhelo y esa paz aún en medio de la lucha, aún en medio de los inconvenientes de todo tipo que el enemigo aprovecha para quitarnos la paz. Porque el enemigo, con aquellos que se han apartado de Dios o nunca le han conocido, a eso no le dan importancia. La sociedad misma ya se encarga de mantenerlos en el carril de lo que no es bueno. Al enemigo le preocupa sobre todo los creyentes
que luchan y están en una situación ambivalente, ¿no? Que saben, que no saben, que no buscan al Señor, que quizá pierden esa comunión con Cristo, ese amor. A esos en los que el enemigo se centra. En los que están fuera, con esto no hace falta, ¿para qué va a perder tiempo? Ellos se centran en los hombres y en las mujeres que luchamos contra muchas cosas, muchas veces contra la enfermedad, contra tantas cosas que luchamos, ¿no? Contra quizá algún familiar o alguien querido que no tiene fe y quisiéramos, quizá el trabajo, miles de cosas. Y luchamos y esto afecta a nuestra fe. Ahí el enemigo se ensaña, porque sabe que ahí, si puede sacar a una vida del amor de Cristo y lo puede apartar de la fe y lo puede apartar de la iglesia, es una victoria. Yo me quiero imaginar al enemigo con un revólver y muescas, y él va poniendo muescas, ¿no? Uno más, porque trabaja sobre todo. Esos pasajes nos muestran 3 paradojas. Una, que al mundo se le vence con fe. También otra es que nos muestra 3 elementos en ese pasaje. 3 elementos muy simples, pero muy poderosos. Y la tercera paradoja, el juez juzgador. Al mundo se le vence con fe. Al mundo se le vence con fe y proclamando a Cristo. Y basta con proclamarlo. Porque empieza el versículo 1. Todos los que proclamamos a Cristo, formalmente y de muchas maneras, todos los que proclamamos a Cristo, creemos que Jesús es el Cristo. Cuando lo proclamamos con convicción, con fe, de que Cristo es Dios y el Hijo de Dios, estamos proclamando al Salvador, al Señor. Y esto el Señor lo bendice, pero hay que confesarlo. Y lo que es externo, pero debe también ser interno. Yo puedo proclamar a Cristo, pero no tener a Cristo en mi vida. Son 2 cosas parecidas, pero no es lo mismo. Tengo que proclamar a Cristo de muchas maneras, y hoy hay muchos medios que realmente facilitan la labor de proclamar a Cristo. También son peligrosos en muchas cosas, ¿no? Pero hay muchos instrumentos hoy en manos del creyente, del cristiano, para proclamar a Cristo. Pero no solamente es proclamarlo, hay que vivirlo. Lo que yo manifiesto con los labios y confieso, con el corazón y con el espíritu, tengo que sentirlo y vivirlo. Y eso es importante, hermanos. ¿Recuerdan a Nicodemo cuando se apareció al Señor de noche? Tenía miedo que le vieran, porque él era una persona importante y sabía que si manifestaba su fe en Cristo, que era atacado y poco después sería crucificado, perdía el favor de la religión, su posición, tenía una gran posición y no quería, se le apareció de noche al Señor, ¿no? Y fue cuando le preguntó, Jesucristo le dice, este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando proclamamos a Cristo y le decimos, Señor, ven a mi vida, perdóname, sálvame, Él lo hace con mucho gusto. Pero luego tenemos que nacer de nuevo. Hay un proceso, hay una etapa, hay un inicio y hay un proceso. Y no les quiero desanimar, dura toda la vida. Hasta que estemos aquí, ese proceso está en marcha. Esa lucha, ese a veces enfrentarnos a muchas cosas, esto es la vida del cristiano, del creyente. Nadie dijo que sería fácil. Y si alguien le ha dicho que es fácil, no le ha dado toda la información. Lo que es posible, que es muy distinto, porque tenemos al Espíritu Santo y a Cristo con nosotros. Claro que es posible, a eso nadie les va a vencer. Si ellos están con nosotros, nadie contra nosotros. Esa es la primera paradoja, ¿no? Que al mundo se le vence no con armas, no con cañones, lo que está sucediendo ahora en el mundo, sino con fe. Con el proclamando a Cristo y viviendo como Cristo quiere que vivamos y siendo hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El amor de Dios al Hijo y al hombre son parte de mi experiencia.
En eso conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Para el creyente, para el cristiano, siempre muestra y proclama y dice que el creyente, el cristiano, tiene que amar. Cierto, tenemos que amar a Dios. Pero el amar a Dios como algo que Dios está en el cielo, que Dios está en todas partes, ¿no? Decir, no, yo amo a Dios. A veces el amar a Dios es decir, yo amo a Dios y ya no tengo que amar a nada más. No, ese no es un amor sincero. El amor a Dios es cuando yo amo a Dios, obedezco a Dios y amo a todos mis semejantes. Si yo digo que solamente amo a Dios y me quedo allí y soy muy bueno y soy muy tal y soy muy cual y no falto a ningún culto, que no falten, que no me enteren. Y si yo digo que vivo como un cristiano y tal, pero no amo y no obedezco a Dios, no amo a los míos, es que este me cae muy mal. Oiga, hay gente pesada, no nos engañemos, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay gente que es pesada, ¿no? Bueno, pero entonces, imagínate, yo si pensara esto, entonces yo que soy un bicho raro, Dios no me habría perdonado, y Dios también me perdonó. Entonces digo, Señor, si me has salvado a mí, cualquiera merece también que lo salve. Amamos a Dios, se nos llena la boca, y está bien. Te amo, Cristo, y espero que sea verdad en los días de mi vida. Pero amo a su ley, a sus mandamientos, amo a mis semejantes, amo al vecino del quinto que es muy pesado y siempre hace ruido. Amo de verdad. Ese es el amor de Dios. Y es lo que está diciendo Juan. Porque la iglesia se estaban acercándola muchos peligros. Había muchos peligros sobre la iglesia. Doctrinas heréticas, blasfemias, el nocticismo con sus ideas locas. Había multitud de influencias. Piensen que las dos culturas importantes que había en aquel momento, una más que otra, era la judía y la griega. Porque aunque fuera el Imperio Romano, la cultura era la griega la que predominaba. La ciencia, la filosofía, los artes, la literatura, todo era griego. Y eso influenciaba sobremanera en la iglesia. ¿Qué influencia hoy en las iglesias, hoy en el mundo? En Europa, en España, en el mundo. ¿Qué es lo que influencia? Todas las corrientes y todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve también llega a la iglesia. Aunque haya puerta, de alguna manera, nosotros luego salimos y vivimos afuera. Y no podemos dejar de ser influenciados por todo lo que desde la mañana a la noche nos llega. Y eso es lo que estaba pasando en aquellos momentos. Todas esas doctrinas, todas esas corrientes tocaban a la iglesia. Y Juan se preocupaba, Juan y todo creyente se preocupaba, como hoy tenemos que preocuparnos. No volvernos obsesivos, pero ser realistas, con los pies en el suelo. Los ojos al cielo, pero los pies en el suelo, sabiendo de que hay muchas cosas que quieren contaminar y debilitar el Evangelio. Sin alarmarnos, pero sí preocupándonos y siendo conscientes de ello. Este tiempo de amor no precisa de rituales, ni ceremonias, ni declaraciones formales. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Claro, Juan estaba moviéndose en medio de, incluso en esa época, en esos momentos, ya empezaba la iglesia a institucionalizarse, a crear una jerarquía. De alguna manera, la iglesia ya se estaba jerarquizando. Poco después, como saben ustedes, Roma consiguió, Constantino se hizo también una especie de jefe de la iglesia, consiguió atraérsela. Y ahí empezó la lucha de verdad del Evangelio, de la iglesia formal como tal, porque empezó a ser una cosa política y a jerarquizarse. Y de alguna manera ya había esos movimientos que se enseñaba que había que decir determinadas oraciones, determinadas ceremonias, y eso podría ser probablemente más de los judíos que querían judaizar al cristiano. Todos tiraban de aquí y de allá. El Evangelio en medio, Cristo en medio, y cada uno queriendo tirar y acercarlo a lo que les interesaba. Y Juan se preocupaba de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y por eso decía, pues este es el amor de Dios, que seamos fieles a lo que Dios quiere, que guardemos sus mandamientos, y también que sus mandamientos no son gravosos, porque se estaba creando toda una serie de rituales
que es imposible no pecar. El hombre y la mujer tiene imposible no pecar. Algún error cometemos en algún momento. Y de alguna manera esa realidad, esa verdad de que el hombre puede pecar y caer en la tentación, eso le llevaba a un poco las obras para salvar el pecado. No sé si me entienden. Ahí se estaba gestando toda la doctrina de que las obras pueden suplir y pueden pagar el precio del pecado. Toda una serie de doctrinas y cosas que preocupaban a Juan y a los demás creyentes. Y Juan quería combatir esto. Nos basta la fe en Jesucristo para vencer toda influencia y toda corriente, si permanecemos fieles. Y para luchar contra el mundo, como dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y por mundo entendemos lo que se refiere el apóstol. Por mundo no es el planeta Tierra, pobrecito lo maltratado que está, no es el globo terráqueo. Cuando lo entendemos, cuando habla del mundo se refiere a todas las influencias y a todo aquello que nos ataca, que nos quiere apartar, que nos quiere quitar la paz. Eso es el mundo. No el mundo en sí, no la bola esta, que cada vez la están maltratando más, sino todo lo que hay en el mundo y el que el enemigo, el demonio, quiere influenciar en la fe verdadera, en Jesucristo. De ahí que Juan una y otra vez es cristocéntrico. Cristo es el centro, Cristo, no hay nada más. Porque así quiso el Padre, el Hijo lo aceptó y el Espíritu Santo está con él. Eso fue un acuerdo de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Han nacido de nuevo? Una pregunta, no la contesten, pero era una pregunta. ¿Han nacido de nuevo? Bien. Pues si hemos nacido de nuevo, tenemos que obrar en consecuencia, en la realidad. 3 elementos simples, pero muy poderosos. Lo que vence es Jesús. Nadie más puede. Es el que vence. Porque Él estuvo siempre con el Padre. Y fue anunciado por Juan el Bautista. ¿Recuerdan, verdad? Cuando se presentó al río Jordán, que Juan estaba bautizando, y él le dijo, bautízame. Y Juan se horrorizó, ¿cómo te voy a bautizar, Señor? Le dice, sí, bautízame. Evidentemente, Jesús estaba libre de todo pecado, no tenía que ser lavado, pero él quería dar ejemplo y testimonio. Y además, el Padre en ese momento tan importante se manifestó. Ahí es cuando, de alguna manera, podemos decir que Dios Padre presentó, lo digo en un sentido, a su Hijo en el ministerio que iba a llevar a cabo. Y el Padre lo sabía, de que iba a dar su vida, de que iba a derramar su sangre. Y era un momento muy especial. Y Jesucristo lo aceptó. Y el Espíritu Santo vino sobre él. La importancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, hermana, está en tu vida. Dice, que yo no lo siento. Bueno, el que no lo sientas no significa que no está. También tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo y no los sentimos. Malos si los sentimos. Cuando sentimos algo, es que algo no funciona. Si el Espíritu Santo no lo sientes, no te guía, no te responde, quizá no le buscas, quizá no estás con él, quizá hay cosas que tienes que cambiar, tienes que orar más, tienes que buscarle, tienes que amar más a los demás. Paradoja. El Mesías sin pecado se somete al rito de la purificación. De qué manera no quiso ni tan siquiera librarse de nada. Incluso dar un paso, el Dios santo, perfecto, todopoderoso, aceptó que se le purificara. También como ejemplo a aquellos que le hemos decidido seguir. Cuando me sigáis, cuando os llamo, estoy parafraseando, no lo dice así la palabra, cuando yo os llame, y nos ha llamado a cada uno de nosotros, tienes que sumergirte en agua. No, el bautismo no nos habla el bautismo, hermano, supongo que lo saben. Nos habla cuando le pedimos perdón a Jesucristo. Lo que es el bautismo, el Señor nos pidió que lo hiciéramos, que hay que hacerlo, y la Santa Cena, y entonces de alguna manera cumplimos lo que el Señor quiere, pero el Señor ya nos ha perdonado. Y públicamente mostramos lo que ya hemos hecho interiormente. Y también mostramos al mundo, a los que asisten al bautismo, que creemos que de una manera simbólica los pecados se quedan en el agua y somos limpiados por la sangre de Cristo, con esta agua que nos purifica.
El Señor no quiso ahorrarse nada, puso todo lo que tenía que hacer. Esta sangre expiatoria derramada en la cruz es el máximo acto de amor y sacrificio. Y además es el testimonio de su misión salvadora. Hablaba de 3 elementos simples, porque dice el 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El agua muestra el bautismo de Jesús. También nos muestra cómo Jesucristo inició un ministerio, su ministerio. Pero es muy importante que ese ministerio Él lo inició para dar su vida, para que vieran que a Dios con poder, para que viniera el Espíritu Santo, pero que este ministerio tendrían que seguirle todos y todas aquellas que hemos decidido seguir a Cristo. Él de alguna manera nos mostró lo que había que hacer, lo hizo, pero lo hizo para prepararnos y que cada uno de vosotros, hermanos, y un servidor, supieran lo que tenemos que hacer. Él lo mostró, está escrito, pero con su vida también sería suficiente. Amó, perdonó, se humilló, se ofreció, dio la otra mejilla, fue capaz de amar a todo el mundo, sin discriminación, ni sexo, ni color. Es importante. Cristo mostró que el amor era para todos, el amor era universal, y Él quiso dar ejemplo. También la sangre, porque estos 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. El Verbo hecho carne. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando hablamos de Dios, sabemos que hablamos de Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Dios Hijo aceptó en obediencia, aun siendo Dios, aceptó lo que el Padre le propuso. Venir a la tierra, nacer de una virgen, ser concebido por el Espíritu Santo, crecer, respetar a sus padres, amarles, y cuando llegó el momento, iniciar su ministerio, y Él sabía, porque Él es Dios, a dónde le llevaría ese ministerio. El Espíritu Santo, enviado por Dios para dar testimonio y guía a la verdad. Yo supongo que le pasa lo que me pasa a mí en muchos momentos de oscuridad, de confusión, a veces cuando algún ser querido está mal. Hay situaciones en las que nos sentimos y quizá le clamamos a Dios de manera incorrecta: Señor, ¿por qué? Tú le has pedido a veces a Dios ¿por qué? Yo sí que he tenido que pedir a Dios a veces ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucede esta enfermedad al que quiero tanto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero he aprendido con la edad a cambiar la pregunta y ahora le pregunto ¿para qué? Amén. Y eso me da más respuestas. El por qué a veces el Señor no me contesta. El para qué sí. Pero solo me pide paciencia. Y la paciencia no tenemos mucha, ¿verdad? No le pidamos al Señor por qué. Pidámosle para qué, Señor. Y si esperamos en fe, en confianza, veremos para qué. Solo necesitamos fe. No hace falta nada más. No hace falta que nos pongamos nerviosos, ni exageremos, ni... No, tranquilo. No, espera. Lo digo por mí, yo soy muy impaciente. Lo digo por mí, los que me conocen lo saben. Dicen que hay que contar hasta 10 para ponerse tranquilos, ¿verdad? Yo cuando me enfado, tengo un carácter muy fuerte, tengo que contar hasta 10.000. No 10. No, hay gente que con 10 le basta. Yo necesito mucho tiempo, por lo tanto, no tomo ninguna decisión, ni digo nada a nadie. Cuando si estoy muy enfadado, mejor me callo, me voy a mi despacho y leo, porque necesito... El Señor me ha enseñado, pero a no pedirle el por qué. Y es arriesgado pedirle explicaciones a Dios. Tenemos que tener respeto y paciencia. Pero el por qué, eso sí que me ha funcionado. Y sé que si espero, aunque en mi paciencia, el Señor me responderá. No quiero extenderme mucho más y pasaré un poco rápido por la tercera paradoja, que es el juez juzgado. Esta sí que es muy graciosa. ¿Se imaginan? Si, dice el 9, si recibimos el testimonio de los hombres,
está diciendo Juan. Juan era muy inteligente, aparte de tener el espíritu, era muy inteligente. Si recibimos el testimonio de los hombres, y Juan se refiere a que en el Antiguo Testamento, y eso probablemente iba más dirigido a los judaizantes que a los griegos, ¿no? A la otra corriente. Había dos corrientes, como mínimo, había muchas más. Porque dice, si recibimos el testimonio de los hombres, claro, él se refiere a que en el Antiguo Testamento, ustedes que lo estudian, ¿verdad? A fondo, ¿no? Muy bien. En el Antiguo Testamento vemos claramente que para dirimir cualquier cuestión, cualquier pleito, era necesario tener 2 o 3 testigos. Bueno, ahora nos parece lógico, pero en aquel tiempo incluso el Señor le había dicho, no, cualquier cosa, cualquier acusación tiene que estar avalada, refrendada por al menos 2 o 3 testigos. El sacerdote no te hacía ni caso si no iba acompañado, porque si no sería muy sencillo. Yo acuso a este hombre de cualquier cosa y bueno, y ya está, ¿no? Tenías que ir con 2 o 3 testigos. Pero aquí se está poniendo en tela de juicio a Jesucristo. Por eso lo he titulado el juez juzgado. Pero no importa, porque él dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nos está diciendo, de acuerdo, yo reconozco y acepto que vosotros no tenéis confianza en Jesucristo, porque una de las doctrinas, que era una blasfemia, era que Jesucristo lo tenían como un hombre muy bueno, tal, pero que era un hombre que no era Dios. Y que el Espíritu vino sobre él, algunos dicen que cuando se bautizó, otros dicen que otras historias terribles, y Juan le dice, bueno, vale, vamos a hacer un juicio, de alguna manera le dice, el Dios Padre, a los que creían, Dios Padre ha testificado de su Hijo. Se ha bautizado, ha bajado el Espíritu Santo sobre él, de alguna manera ponía 3 elementos sencillos, pero muy potentes, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, y estos 3 están de acuerdo. De alguna manera también nos muestra la unidad del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en uno solo, y enviando a Jesucristo a la tierra para que él diera testimonio y salvara al hombre. Y no porque el pacto anterior fuera malo, Dios no hace nada que sea malo, lo que pasa es que el hombre sí que es malo, y Dios vio que con el antiguo pacto no había solución. Y entonces decidieron hacer un mejor pacto, pero en ese pacto alguien tenía que dar su sangre, lo más valioso del universo, que era la sangre de Cristo, y él estuvo dispuesto a darla. Es el nuevo pacto. El anterior era bueno, pero el hombre no lo era. Pero Dios no se equivoca y estaba empeñado que aquellos que llamara se salvaran. Y no dudó en dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos salvarnos y pudiéramos tener la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesús, está en el Hijo. Y este es el testimonio. Es difícil hoy en día confiar en las informaciones que recibimos. La credibilidad en la sociedad, en el mundo, se ha perdido. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen la contraria. Y no hablo de personas sin ninguna posición o sin ningún reconocimiento. Hablo de personas muy encumbradas, de mucho poder y de mucho nivel, que hoy te dicen una cosa y sin ninguna vergüenza, al día siguiente te dicen todo lo contrario. Quiero decir con esto que la sociedad poco a poco va perdiendo la credibilidad en todo lo que circula, en todo lo que le informan, en todas las teorías, en todo, poco a poco, ya no sabes, cuando oyes una noticia, la escuchas, pero dices, bueno, de aquí un rato dirán todo lo contrario, ¿verdad? Les podría poner muchos ejemplos que no hace falta. Pero Juan estaba diciendo a aquellos que escuchaban otras cosas, Cristo es el que ha salvado. Cristo es el que ha dado testimonio en tu vida y en la mía. Cristo es el que te puede salvar. Ama al Padre. No, no ama a Dios, decían, sí, pero cumple su ley, cumple sus mandamientos. Ama a tus semejantes, como sucedía en las iglesias, que empezaron a haber grupos
Porque una de las doctrinas que enseñaban era que había dos maneras de llegar a Dios. Una manera muy mística, ¿no? Que elevaba místicamente. Podías pecar, porque decían que el pecado no pasaba nada, que el hombre es pecador y que no pasaba nada, pero tú podías elevarte con una serie de ceremonias y todo eso estaba enturbiando el Evangelio. Y en cada época ha habido doctrinas que confunden, que desorientan, que pervierten y adulteran el Evangelio. Juan se centraba en Cristo. Por eso tenemos que ser, sé que es el nombre de su iglesia, cristocéntricos, ¿verdad? Pero es la verdad, no podemos ser de otra manera, es que no hay otra cosa. Es la roca en la que tenemos que afianzarnos. Y esa nos dará seguridad y firmeza. Para acabar, me hacía unas reflexiones. ¿Se puede decir todo eso con mayor claridad? No se puede. Bastaría leer el pasaje, leerlo, meditarlo y pensarlo, y ese pasaje nos da la respuesta. Juan quería que olvidasen toda idea de religiosidad, porque el evangélico, y a veces me han preguntado a mí, y sé que con mala intención, ¿y tú de qué religión eres? Así con un tono de... Claro, uno intenta contestar suavemente y no ser brusco. Hay algún hermano que yo les oigo, no, yo no soy de ninguna religión, y sueltan allí. Bueno, yo también les digo que no soy de ninguna religión, pero intento ser más amable. Digo, bueno, yo más que religión tengo una relación con Cristo, porque hay que ser respetuoso y amable, ¿no? Pero hay hermanos que se enfadan y se ofenden, no, yo no soy de ninguna religión, y sueltan allí todo una... Tenemos que huir de toda religión. Y los evangélicos también podemos caer en ritos, podemos caer también en ritos, no crean, ¿no? En repeticiones, en actos que nos hagan pensar que esto nos acerca a Dios. Claro que tenemos formas de comunicar nuestra fe, gloria a Dios. Claro que levantamos los brazos con fe y convicción y con un corazón agradecido al Señor cuando escuchamos su alabanza. Es cierto, pero esto es un espíritu. Pero nada sustituye esa relación que puedas tener con Cristo. Eso nada lo va a sustituir. No hay mediador entre Dios y los hombres. Solo está el Cristo, el Hijo de Dios. Nada nos dará certeza y la seguridad que nos da Jesucristo. La fe en Jesucristo no solo nos da la vida eterna, sino también nos lleva a una relación viva y transformadora. Cuando descansamos en los brazos de Jesús y decimos, Señor, yo te amo, perdona por mis errores, perdona lo que he hecho, perdona que no te ame más de lo que debería amarte, el Señor le agrada y te acoge con los brazos, y el Señor está contigo y está conmigo. Y me hago estas preguntas y las lanzo en voz alta. ¿Tengo a Cristo de verdad en mi vida? Yo me lo pregunto, hermanos, no les quiero mentir. ¿Tengo a Cristo de verdad en mi vida? En todo lo que hago, en todo lo que pienso. ¿Tengo a Cristo de verdad en mi vida? Lo tengo, pero sé que debería tenerlo más. Esa es la realidad. Él es mi único Salvador. Eso lo sé con certeza. No hay nadie más que pueda salvarme, que ya me ha salvado. No es que me tenga que salvar. Ya me ha regalado la vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.